Estimados colegas, bienvenidos al curso Gestión y Tutoría de Cursos en Moodle. Bien, este primer tutorial, esta primera conferencia está referida a aspectos conceptuales de la educación a distancia. Hemos creído conveniente incorporarlos como parte de la capacitación porque es necesario tener presente algunos aspectos conceptuales, aspectos teóricos al momento de diseñar, conducir nuestras aulas virtuales. Ese es el motivo de la inclusión de esta primera parte. Bien, cuando hablamos de educación a distancia, la educación a distancia no es una modalidad nueva, es una modalidad ya existente hace muchos años atrás, incluso décadas atrás, ¿no? Se señala incluso que desde la época del apóstol Pablo ya podíamos tener una especie de una educación a distancia. Recuerden que cuando Pablo escribía a los cristianos, enviaba cartas a ciertas comunidades para que sean leídas, discutidas, y no necesariamente con la presencia de él. Él era una especie de tutor que compartía los mensajes del Evangelio con un grupo de cristianos a través de un medio escrito, la carta, ¿no? Entonces, si queremos hacer un poco de historia, ya podríamos hablar incluso desde esa época del aprendizaje a distancia. Bueno, ¿pero qué es el aprendizaje a distancia? Existen diferentes definiciones de la educación a distancia. Este concepto incluso ha evolucionado, ha cambiado, no es lo mismo, no es el mismo concepto de años atrás. Sin embargo, está presente algunas invariantes en las diversas definiciones. Hemos tomado esta, que dice: la educación a distancia es una modalidad educativa caracterizada por la interacción generalmente diferida en el tiempo y separada en el espacio entre los actores del proceso educativo. Ojo aquí, se caracteriza generalmente por una interacción diferida en el tiempo y separada en el espacio entre el profesor y alumno. Eso quiere decir que no necesariamente vamos a coincidir en el tiempo, aunque no sea en el espacio, con los alumnos. Digo esto porque en algunos diálogos de algunos profesores de otras facultades están asumiendo que esta modalidad que se va a implementar en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo lo que haría es una adaptación de sus sesiones presenciales a la modalidad, en este caso, virtual. O sea, no es que el profesor desarrolle a través de una pizarra adaptada o un multimedia adaptado en su hogar y con una cámara filme las clases y las transmita en vivo. Eso no es educación a distancia. La educación a distancia puede tener esos espacios, hoy puede tener esos espacios de coincidencia, pero generalmente se caracteriza porque es diferida en el tiempo y separada en el espacio. Pero encuentra a los recursos didácticos como un medio de comunicación. Por eso dice, facilitada por recursos para el aprendizaje y un sistema de tutoría que propician el aprendizaje autónomo de los participantes. Es decir, a pesar de existir esa separación entre el docente y el alumno, se encuentra ahí un elemento fundamental para la comunicación, que son los recursos didácticos. O sea, el recurso didáctico va a ser el puente comunicante entre el docente y el alumno. Y obviamente uno de los elementos que sustenta a la educación a distancia es el sistema de tutoría, que incluso nosotros hoy lo tenemos como parte de nuestra carga horaria en la universidad, pero que aquí en la educación a distancia cobra alguna importancia fundamental, con otras características incluso. Bien, veamos a partir de esta definición qué características podemos sacar. Dice, una de las características es la separación física entre docente y alumno. Obviamente lo que veníamos diciendo,
A diferencia de la modalidad presencial, no podemos tener un contacto físico en tiempo real entre el docente y alumno. Nos encontramos en diferentes lugares e incluso en diferente tiempo. O sea, no necesariamente vamos a pensar que el alumno y el docente van a estar comunicados en el mismo momento, en el mismo tiempo, a pesar de estar en diferente espacio, ¿no? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ya tenemos una primera característica, la separación física entre el docente y el alumno. Otra característica es el estudio autónomo. Miren, según los estudios presentados la semana pasada en un medio de comunicación local, señalaban que incluso la modalidad virtual fomenta un mejor nivel de aprendizaje que la modalidad presencial en ciertas disciplinas, en ciertas áreas, en ciertos cursos. ¿Por qué? Porque la educación a distancia lo que va a fomentar es que el alumno desarrolle una capacidad, bueno, ahora incluso en el espacio educativo europeo es considerado como una competencia el estudio autónomo. Incluso nosotros, cuando hablamos de la educación presencial, apostamos por las concepciones psicológicas que manejamos en nuestra facultad, que el estudio autónomo, que la autonomía del aprendizaje debe ser una de las metas que debemos alcanzar. O sea, en un primer momento nosotros estamos guiando presencialmente, pero con la finalidad de que luego el alumno ya haya desarrollado ciertas actitudes y ciertas capacidades que le permitan desarrollar esta competencia del estudio autónomo. Y aquí esto se ve más notorio, es más notorio en la educación a distancia, porque el alumno no va a tener al docente al costado, no va a tener al profesor al lado para que vaya de una u otra manera haciendo hincapié para que estudie, para que presente sus trabajos, sino que aquí más bien el docente lo que debe facilitarle en estos procesos de educación a distancia es herramientas intelectuales que le permitan a él desarrollar ciertas estrategias de aprendizaje que apunten a que el alumno vaya desarrollando su autonomía, que aquí se hace más explícita y se acelera, porque el alumno, a partir de las actividades que el profesor plantea, entre comillas, se va a ver obligado a disciplinarse, a ser responsable en la conducción de su proceso de estudio, por el cumplimiento, por los plazos que existen en las plataformas virtuales. Entonces, el alumno, la mayoría en este caso de nuestros alumnos van a estar en sus casas y para poder completar, desarrollar las diversas actividades que se plantean en el aula virtual van a tener que ser disciplinados. Porque si bien es cierto, no necesariamente se va a coincidir en el tiempo, obviamente en el espacio no, entre el docente y el alumno, pero sí van a existir algunos plazos de presentación de temas, de presentación de tareas, de presentación de trabajos, que hacen que el alumno desarrolle fundamentalmente esas actitudes de responsabilidad, actitudes de disciplina, de planificar un horario, y otras características propias del estudio autónomo. Entonces aquí no hay que perder de vista que debemos incidir mucho en estrategias de aprendizaje que faciliten al alumno a tener un aprendizaje autónomo. Otra característica es la comunicación interactiva, bidireccional, entre el alumno y el docente. Y esta comunicación va a ser síncrona o asíncrona, o algunos utilizan el término sincrónica y algunos utilizan el término asincrónico. En términos comunes, la comunicación sincrónica es la que permite intercambiar información en el mismo tiempo, en tiempo real. O sea, al mismo tiempo el emisor y el receptor intercambian, bueno, en algún momento el emisor también se convierte en receptor, se produce un intercambio de información, de comunicación en tiempo real.
Mientras que la comunicación asíncrona o asincrónica no necesariamente es en tiempo real, es en tiempo diferido. Entonces, por ejemplo, la comunicación que en este momento estamos teniendo nosotros es una comunicación asincrónica. No es el mismo tiempo en que yo estoy hablando en el cual ustedes están escuchando. Esta es una grabación. La comunicación sincrónica se puede dar cuando, por ejemplo, damos una conferencia en línea o estamos conectados en el chat o estamos conectados en el WhatsApp. Ambos coincidimos en el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué es necesario tener presente esta característica? Vuelvo a retomar el punto anterior. En el punto anterior, a partir cuando le decía que hay ciertos docentes que están considerando desarrollar sus clases como si fueran las sesiones presenciales y simplemente siendo transmitidas mediante una videoconferencia, no necesariamente van a ser exitosas. Uno, por aspectos físicos, el cansancio visual, el estar mucho tiempo frente a la computadora. Ya los que están haciendo teletrabajo manifiestan sus preocupaciones por las consecuencias que trae. Además, no pueden estar mucho tiempo frente a la computadora, no habría una motivación permanente. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que esta comunicación en nuestras aulas virtuales tiene que combinar ambas cosas, lo sincrónico con lo asincrónico. E incluso me atrevo a decir que de repente la comunicación asincrónica va a tener que estar mucho más presente en el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Uno, porque nuestros alumnos no necesariamente pueden tener la facilidad de comunicarse en el mismo tiempo que nosotros nos comuniquemos. No necesariamente van a poder ingresar a sus computadoras. De repente por la distancia en que se encuentra su vivienda, de repente la señal de internet no es buena en ese momento, se puede caer el internet, o de repente también pueden existir casos de que nuestros alumnos no sean los únicos alumnos que están estudiando en la casa. Pueden tener hermanos que también están estudiando en la universidad o en el colegio y entonces necesitan utilizar al mismo tiempo la computadora. Entonces se hace un poco difícil que coincidamos en el tiempo entre alumno y docente. Por eso habíamos dicho, una de las características de la educación a distancia es que generalmente es una interacción diferida en el tiempo y separada en el espacio. Ojo, entonces hay que tener presente estos elementos cuando nosotros planifiquemos nuestras sesiones de aprendizaje. Obviamente, esto no implica que vamos a renunciar a la parte síncrona o sincrónica. Claro que sí, hay que usarla. Y debemos utilizar las conferencias, las charlas en forma sincrónica, ya sea una transmisión en línea, ya sea el WhatsApp, ya sea el chat, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se recomienda es que cuando utilicemos una conferencia en línea, cuando lo vamos a usar, hay que grabarla. Y esta grabación debe quedar ahí en el aula virtual, en este caso alojada en la plataforma Moodle, para que los alumnos que no pudieron acceder en tiempo real a la sesión de aprendizaje puedan hacerlo posteriormente. ¿Correcto? Entonces, esta comunicación interactiva bidireccional entre docente y alumno se da en dos líneas: una comunicación síncrona o sincrónica y una comunicación asíncrona o asincrónica. La síncrona, como habíamos dicho, es aquella que es intercambio de información que se da en el mismo tiempo real, mientras la otra se da en tiempo diferido. Hay que combinar y hay que tener presente las características de nuestros alumnos a la hora de planificar nuestras sesiones de aprendizaje y definir las actividades que vamos a plantear, en qué tipo de comunicación va a estar. Otra característica es los recursos didácticos. En la educación a distancia,
en aprendizaje a distancia, los recursos didácticos juegan un papel fundamental. Nosotros ya sabemos por nuestra formación pedagógica y didáctica que los recursos didácticos son un componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa definición, esa característica de los recursos didácticos sigue siendo vigente. O sea, es con qué el docente se ayuda para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la definición tradicional de los recursos didácticos. O sea, el recurso didáctico es un medio para lograr el aprendizaje. Las plataformas virtuales, los materiales impresos, lo que estamos usando en este momento, no es la finalidad de la educación a distancia, es un medio por el cual nosotros debemos conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, o sea, esta plataforma Moodle es un medio, no es lo principal, o sea, es aquella herramienta que nos va a permitir relacionarnos, ayudar a desarrollar el aprendizaje con los alumnos. Lo que sucede es que en esta modalidad el recurso didáctico cobra mayor importancia, porque es el medio de comunicación que vamos a tener con nuestros alumnos, ya que no tenemos la cercanía de nuestra presencia. O sea, en ese sentido asume una importancia mayor. Y más aún porque en el contexto en que nos encontramos, las características de los recursos didácticos son tan variadas, sobre todo aquellos que se encuentran en los espacios virtuales, en los diversos entornos virtuales, que hace que sean incluso muy atractivos. Si nosotros consideramos, recuerden, nosotros estamos incluso en nuestra facultad bajo un enfoque investigativo, donde un enfoque de aprendizaje por problemas, donde la investigación es un eje fundamental, podemos aprovechar muy bien los vídeos que hay en el espacio virtual para poder simular la realidad. Nosotros recordamos que los medios inmateriales lo que hacen es representan la realidad, y si nosotros utilizamos un enfoque donde busca que el alumno aprenda a aprender, que él descubra su conocimiento, los recursos didácticos juegan ese papel de aproximar al alumno a la realidad, y a partir de eso podemos nosotros aprovechar muy bien toda esta variedad de recursos que están en el espacio y que a veces presencialmente no tenemos la posibilidad de usarlo. ¿Sí? Entonces ahí se convierte en una ventaja esta aula virtual, porque vamos a tener la oportunidad, si queremos seleccionar videos, seleccionar base de datos para aproximar al alumno a la realidad. Otra característica del aprendizaje a distancia, de la educación a distancia, es que permite una comunicación masiva. Hoy, sobre todo a partir de los diversos medios de comunicación que tenemos, el profesor va a tener la posibilidad de comunicarse no solo con un alumno, uno a uno, sino con varios. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando hablamos de la educación a distancia tradicional, la comunicación generalmente se daba entre docente y un alumno. Recuerden, en la etapa de la educación a distancia por correspondencia, el profesor enviaba los materiales impresos, los materiales autoinstructivos al alumno, y el alumno respondía al profesor desarrollando las tareas. Y ahí se acababa la comunicación, y luego había una corrección de los trabajos y posiblemente una retroalimentación. O sea, la comunicación era alumno-profesor. Sin embargo, hoy, gracias a los diversas herramientas que contamos, la comunicación no solo es entre ese alumno con ese profesor, sino también entre alumnos, que en ese espacio de educación a distancia anterior no necesariamente se podía. No había comunicación entre alumnos, la comunicación era profesor-alumno mediante la correspondencia. Pero ahora tenemos la posibilidad, por los entornos virtuales que existen, de la comunicación no solo se reduzca a profesor-alumno, sino alumno-alumno. Entonces permite incluso hacer trabajos grupales, hacer trabajos cooperativos, hacer trabajos colaborativos. Entonces, por eso,
las características de la sociedad en que nos desenvolvemos, nos encontramos, permite tener herramientas que faciliten esta comunicación masiva, alumnos-docente y alumnos-alumnos, cosa que no era posible en una etapa de educación a distancia anterior, como veremos en el próximo tutorial. Otra característica es el aprendizaje flexible. En estos días hemos estado leyendo los WhatsApp de algunos profesores preocupados en el sentido de no poder entrar en la hora señalada para la capacitación. O sea, nosotros en el comunicado habíamos puesto que el aula se abre a las 6 de la tarde. Se abre, está disponible a las 6 de la tarde. Y en el comunicado que enviamos también decíamos que no necesariamente el aula está diseñada para hacer una comunicación sincrónica. No decimos que no lo va a existir, pero estábamos diciendo que se caracterizaba más por una comunicación asincrónica. Entonces, la educación a distancia se caracteriza por que los plazos para el desarrollo de las actividades están planteados como límites, pero no necesariamente para coincidir en conexión entre alumno y profesor. O sea, cuando nosotros planteamos nuestras actividades, dejamos nuestras tareas en el aula virtual, la plataforma nos va a pedir tiempos límites. O sea, el día, fecha de presentación, tal día, a tal hora. No quiere decir que a esa hora, en ese día, el alumno va a tener que presentar el trabajo, sino lo que está diciendo es que es hasta ese día y hasta esa hora el alumno va a tener la posibilidad de colgar sus trabajos, de informar, de subir, de cumplir con los trabajos, ¿sí? Entonces, eso implica que el docente debe tener presente que las tareas, las actividades que él deja deben ser consideradas en un tiempo más o menos prudente para el desarrollo del mismo, considerando las diversas características que ya les había mencionado anteriormente, la cuestión de la accesibilidad que pueda tener o no el alumno. Es decir, en esta educación a distancia, el alumno puede utilizar el tiempo que él considere para desarrollar las actividades que el profesor deja. Algunos podrán ingresar a las 7 de la mañana, otros podrán ingresar a las 8 de la mañana, otros a las 10 de la noche, otros en la madrugada. Se adapta a su ritmo, se adapta a sus características. En ese sentido está lo flexible, pero sin descuidar que hay ciertos plazos que cumplir. Por eso les decía que esto de aquí está ligado con el estudio autónomo. El aprendizaje a distancia se caracteriza fundamentalmente por esta autonomía que va a estar relacionada con la responsabilidad y con la disciplina que debe tener el alumno al presentar el trabajo. Es flexible en cuanto al momento del desarrollo de las tareas, pero es rígido en el sentido de las fechas límites, porque si nosotros programamos, como lo es lo recomendable en algunas situaciones, las fechas límites de presentación, pasado ese momento, pasado ese horario, pasado ese día, el alumno ya no podrá subir los trabajos porque el sistema lo bloquea. Y ahí no va a estar el profesor cerca para que el alumno le diga: profe, me olvidé, profe, estoy imprimiendo, profe, ¿en qué aula estoy? Profe, un ratito hasta mañana, profe, más tardecito, ¿en qué aula está? No. Entonces, en ese sentido, se vuelve rígido, porque es el sistema quien bloquea la presentación de tareas. Pero es flexible en la medida que permite al alumno utilizar, gestionar su espacio para poder desarrollar las diversas tareas. Y por último,
tenemos esta característica que se refiere al sistema de acompañamiento. Este sistema de acompañamiento está referido a la labor de la tutoría, el tutor. O sea, el docente se convierte en un orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, va a ir monitoreando el avance de los trabajos, el avance del estudio, el avance del aprendizaje, utilizando las diversas herramientas disponibles que él pueda tener, ya sea en forma sincrónica o en forma asincrónica. Podrá hacer un acompañamiento atendiendo consultas mediante el chat, podrá hacer un acompañamiento de repente recibiendo o conectando sincrónicamente a partir de la transmisión en línea, de una videollamada, de una videoconferencia. Si no es posible eso, el chat, los foros son sistemas de comunicación entre docente y alumno. El alumno puede dejar ahí una comunicación escrita y el docente, cuando lo lea, le responderá, que puede ser en tiempo real si ambos coinciden en el tiempo, o puede ser en tiempo diferido si no coincidieran. Entonces, este sistema de acompañamiento tiene que estar presente, está siempre disponible, el docente disponible en relación a estas herramientas de comunicación que generalmente van a ser el chat y el foro en nuestra aula virtual. Entonces, estas son las características de la educación a distancia en general y que se han ido adaptando, cambiando, modificando a través del tiempo, y que hoy en esta sociedad del conocimiento, sociedad de la información, tienen la ventaja de contar con algunos entornos virtuales que facilitan la misma. Muchas gracias.